El número 2 del chavismo y ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este lunes que el avance hacia la reapertura de las embajadas del país caribeño y Estados Unidos responde principalmente a la protección del derrocado líder del régimen Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. El temor internacional por la masacre desatada en Irán aumenta cada hora que pasa, mientras que Reuters y New York Times reportan al menos 3.000 muertos. Medios como CBS News informan que la cifra podría superar las 12.000 víctimas. La Organización de las Naciones Unidas pidió el martes que se realice una investigación independiente después de que un agente de inmigraciones estadounidense matara a tiros a una mujer de Minneapolis la semana pasada. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó a la administración de Donald Trump por catalogar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras. El número 2 del chavismo y el ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este lunes que el avance hacia la reapertura de las embajadas del país caribeño y Estados Unidos responde principalmente a la protección del derrocado líder del régimen, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores. Ese es el objetivo fundamental que nos permite a nosotros tener allá, porque en este momento no tenemos a nadie. Están secuestrados allá y no tenemos a nadie, salvo los abogados, que no son venezolanos. Les agradecemos lo que están haciendo, pero no son venezolanos. Ya tendríamos una representación consular allá para velar, además de las relaciones entre ambos países, en este caso particular, por la salud y el estado de nuestro presidente y de Cilia. Y seguir avanzando. Venezuela va a seguir avanzando. Nadie debe, como hemos venido hablando, pues, que si le estamos vendiendo petróleo a Estados Unidos, nosotros históricamente le hemos vendido petróleo a Estados Unidos, siempre. Cabello da estas declaraciones pocos días después de que Estados Unidos lo ubicara como su principal objetivo, ofreciendo una recompensa de $25 millones por información que lleve a su captura. De acuerdo con la Administración de Control de Drogas, DEA, Cabello es buscado por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y conspiración para el uso de armas automáticas y dispositivos destructivos en apoyo de delitos vinculados al narcotráfico. Venezuela va a seguir avanzando. Nadie debe, como hemos venido hablando, pues, que si le estamos vendiendo petróleo a Estados Unidos, nosotros históricamente le hemos vendido petróleo a Estados Unidos, siempre. ¿Cuánto llegamos en algún momento, Jesús, que tú dijiste? ¿1 millón? Llegó un momento que se le vendió 1.500.000 barriles. 2005. Entonces, sigamos nosotros por este camino. Sigamos nosotros buscando la calma y la tranquilidad. Como se sabe, el gobierno venezolano anunció el inicio de un proceso exploratorio de carácter diplomático con Estados Unidos, orientado al restablecimiento de misiones diplomáticas en ambos países, y para abordar la consecuencia del secuestro de Maduro y de Flores, capturados el pasado día 3 de enero en una operación militar estadounidense en suelo venezolano. La administración chavista, ahora dirigida por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, confirmó en un comunicado que, tal como había anunciado previamente Washington, al país sudamericano llegó una delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado, quienes harían evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática. El estado de las relaciones. Venezuela afirmó el lunes su disposición a avanzar en una nueva agenda con la Unión Europea y el Reino Unido, tras una reunión entre representantes europeos y el gobierno interino que asumió el poder tras la salida de Nicolás Maduro. El canciller venezolano Iván Gil abogó por la apertura de canales de diálogo con el bloque europeo. La Unión Europea ha impuesto sanciones al círculo cercano de Maduro, apoya abiertamente a la oposición y pide incluir a la líder María Corina Machado en una transición en Venezuela. Una reunión franca, cordial, amena, hemos coincidido en la necesidad de avanzar en una etapa de relacionamiento productivo, de abrir vías de diálogo cada vez más profundas, cada vez más intensas. Delcy Rodríguez recibió a los diplomáticos de la Unión Europea y el Reino Unido, junto a su hermano y jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, además del canciller. Reafirmamos
la voluntad del gobierno bolivariano de trabajar de la mano y bajo los principios diplomáticos con todos los pueblos del mundo. El encuentro se produce además 3 días después de que Caracas y Washington iniciaran un proceso para restablecer relaciones diplomáticas rotas desde 2019. También el lunes Rodríguez incorporó al gabinete al capitán Juan Escalona como ministro de la Presidencia, responsable de la agenda presidencial y enlace con los diversos organismos estatales. Antes era miembro del equipo de seguridad de Nicolás Maduro. Un grupo de familiares de presos políticos instalaron el lunes un campamento a las afueras de la cárcel de Rodeo 1, a la espera de las excarcelaciones de un número importante de detenidos que prometió el gobierno interino venezolano bajo presión de Estados Unidos. La ONG Foro Penal informó de 15 excarcelaciones de esta prisión en la madrugada del lunes. Se exige la liberación inmediata de todos los presos políticos, todos. No es justo, personas que están pagando condenas que no han cometido, delitos no cometidos. Eso no es justo, que se haga justicia hacia todos esos presos políticos que se consiguen en el Rodeo 1. No ha salido ni uno solo por esa puerta. Decenas de familiares de presos llevan 4 noches en vela o durmiendo en autos, con frío y sin protección policial en una zona considerada peligrosa. La ONG Comité por la Liberación de los Presos Políticos entregó las tiendas, así como colchones que se ubican en un área techada con negocios de comida, en donde algunos comerciantes les dejan usar la electricidad. Mientras, la policía advirtió que desmantelaría cualquier campamento. El Ministerio de Servicios Penitenciarios informó que han liberado a 116 personas, aunque ONGs y partidos de oposición han confirmado 54. Organizaciones de defensa estiman que hay entre 800 y 1.200 detenidos por razones políticas. Estados Unidos ofrecía $50 millones por la cabeza de Nicolás Maduro. Hoy, Maduro está detenido, fuera del poder, pero el chavismo sigue gobernando Venezuela. Contradicción, estrategia o simplemente un acuerdo silencioso con Washington. Tras la detención de Nicolás Maduro el 3 de enero y su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcoterrorismo, el mapa del poder en Venezuela cambió pero no se limpió. Maduro, acusado de conspiración para importar cocaína, narcoterrorismo y uso de armas de guerra, podría enfrentar cadena perpetua. Sin embargo, su caída no significó el desmantelamiento del núcleo duro del chavismo. Hoy, el foco de la justicia estadounidense está puesto en 2 nombres clave que siguen ejerciendo el poder. Primer buscado, Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, ministro del Interior, es considerado el número 2 del chavismo. Estados Unidos lo acusa de conspiración de narcoterrorismo y de ser uno de los articuladores del Cártel de los Soles, que según fiscales federales coordinó envíos de cocaína junto a las FARC y otras organizaciones criminales. Los expedientes judiciales del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York señalan que Cabello habría facilitado rutas de droga desde Venezuela hacia Estados Unidos usando contactos políticos y armados. Por él, Washington ofrece $25 millones, más del doble de la recompensa inicial. Y aún así, Cabello sigue siendo el responsable del control interno del país venezolano. Segundo buscado, Vladimir Padrino López. El otro nombre clave es Vladimir Padrino López, ministro de Defensa y jefe político de las Fuerzas Armadas. Es el funcionario militar que más tiempo ha permanecido en el cargo en la historia reciente de Venezuela. Desde 2020, Padrino enfrenta una acusación federal en Washington por conspirar para distribuir cocaína,
usando aeronaves registradas en Estados Unidos. Según el gran jurado, habría participado entre 2014 y 2019 en operaciones de tráfico internacional, además de recibir sobornos y facilitar el tránsito de drogas a gran escala. Estados Unidos ofrece $15 millones por información que permitan su captura. Aún así, fue uno de los primeros en reconocer a Delcy Rodríguez como presidenta interina del país. La contradicción. Aquí está la paradoja. Estados Unidos coopera con un gobierno que incluye a dos de los hombres más buscados por su propia justicia. El analista internacional Francisco Belaúnde Matosian lo explica así: se capturó únicamente a Maduro. El resto de la estructura chavista permanece intacta. Según Belaúnde, Washington habría optado por una tolerancia calculada, permitir que figuras como Cabello y Padrino sigan en el poder mientras se evita un colapso total del Estado venezolano y se empuja una transición gradual. Incluso se habría evaluado ofrecer salidas negociadas como exilio con garantías para despejar el camino político sin provocar una guerra interna. Pero esta estrategia tiene un precio. Mientras Estados Unidos ofrece millones por la captura de estos hombres, ellos gobiernan, mandan y toman decisiones clave en Caracas. La gran pregunta ya no es si son buscados. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo más Washington seguirá mirando hacia otro lado? Porque hoy los chavistas más buscados del mundo siguen libres y en el poder. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes a través de su red social Truth Social que impondrá aranceles del 25% a cualquier país que mantenga relaciones comerciales con Irán, una medida que busca endurecer la presión económica sobre Teherán en medio de la creciente represión contra protestas antigubernamentales que, según diversas ONG, ha dejado a cientos de muertos y miles de detenidos. Este anuncio se produjo poco después de que Trump amenazara el fin de semana con una posible intervención militar en Irán, argumentando que la represión contra las protestas ha dejado un número creciente de muertos, según organizaciones de derechos humanos. La medida podría tener un impacto significativo en el comercio regional y global, ya que los principales socios comerciales de Irán incluyen a China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irak, de acuerdo a datos de Trading Economics. Analistas advierten que la aplicación de estos aranceles podría tensar relaciones diplomáticas y afectar cadenas de suministro, especialmente en sectores energéticos y comerciales clave para la región. El anuncio de Trump también coincide con la condena de la ONU contra la represión en Irán. El portavoz de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas aseguró que están horrorizados ante los acontecimientos suscitados en Irán. Estamos horrorizados por la creciente violencia ejercida por las fuerzas de seguridad y los manifestantes en todo Irán, ya que los informes indican que cientos de personas han sido asesinadas y miles arrestadas. El asesinato de manifestantes pacíficos debe cesar. Es inaceptable que se etiquete a los manifestantes como terroristas para justificar la violencia contra ellos. Como se recuerda, además de este anuncio de presión económica, Trump aseguró que sus militares están barajando opciones muy contundentes contra Irán. Las autoridades del régimen islámico declararon que cualquiera que protestara sería considerado como un enemigo de Dios, un delito que conlleva la pena de muerte. Por su parte, el presidente del Parlamento advirtió a Estados Unidos que si emprende alguna acción contra Irán, Israel y todas las bases militares estadounidenses en la región serán considerados objetivos legítimos. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán afirmó, por su parte, que Teherán no planea una acción militar preventiva, pero que está plenamente preparado para la guerra en caso de un ataque. Dirigiéndose a los embajadores extranjeros en Teherán, Abbas Araghchi dijo que la República Islámica no busca la guerra, al tiempo que advirtió a sus adversarios contra cualquier error de cálculo. El temor por la masacre desatada en Irán aumenta cada hora que pasa. Sin acceso a Internet para verificar los datos, decenas de organizaciones internacionales aseguran que no son cientos, sino miles las víctimas por la represión ejercida por el régimen islámico sobre los manifestantes iraníes. CBS News reportó este martes que la información procedente de Irán
sugiere que la represión de las autoridades para ponerle fin a las más de 2 semanas de protestas antigubernamentales generalizadas probablemente ha sido mucho más letal de lo que informan activistas desde fuera del país. Con las líneas telefónicas reabiertas para recibir llamadas desde el interior de la República Islámica, 2 fuentes, incluidas una dentro de Irán, advierten que al menos 12.000 personas y posiblemente hasta 20.000 han muerto en las últimas 2 semanas. En tanto, mientras que la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, solo ha podido confirmar por lo menos a 734 muertos, se teme que el número real sea mucho mayor. En esa línea, la agencia Reuters redondea en más de 2.000 la cifra y el New York Times la eleva hasta casi 3.000. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una visita a la planta River Rouge de Fox Motor Company en Michigan, lamentó las muertes durante las protestas y aseguró que sea la cantidad que sean las víctimas, son hechos condenables por la comunidad internacional. ¿Cuántos manifestantes han muerto en Irán? Nadie me ha podido dar una cifra exacta. He escuchado números de... Todo es mucho. 1 es mucho. Probablemente se lo sabremos en las próximas 24 horas. Creo que es mucho. Es mucho cualquiera que sea la cifra. El mismo Trump sostuvo en su cuenta de Truth Social: patriotas iraníes, sigan protestando, tomen sus instituciones, guarden los nombres de los asesinos y abusadores, pagarán un precio alto. He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen las matanzas sin sentido de manifestantes. La ayuda está en camino. En tanto, y con el objetivo de controlar la narrativa, la prensa estatal informó que decenas de miembros de las fuerzas de seguridad murieron en las protestas. Sus funerales se acabaron convirtiendo en grandes concentraciones a favor del gobierno, que declaró 3 días de luto oficial. En ese contexto, el canciller iraní, Abbas Araghchi, declaró a Al Jazeera que el gobierno ordenó que se cortara el Internet tras verse confrontado a operaciones terroristas y darse cuenta de que las órdenes venían desde fuera del país. La ONU pidió investigar la muerte de Renee Good, la mujer baleada la semana pasada por un agente migratorio en Estados Unidos. Good fue abatida cuando estaba al volante de su vehículo por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, durante una redada anti-inmigrantes. Tras su muerte, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que el policía seguramente actuó en legítima defensa, una versión discutida por la oposición local demócrata que se apoyó en videos del incidente. Según la legislación internacional sobre derechos humanos, el uso intencional de la fuerza letal solo está permitido como último recurso contra una persona que represente una amenaza inminente para la vida. Tomamos nota de la investigación del FBI e insistimos en la necesidad de llevar a cabo una investigación rápida, independiente y transparente sobre el asesinato de la señorita Good. La muerte de Good, de 37 años, desencadenó una oleada de manifestaciones en todo el país el pasado fin de semana, en lugares como Minneapolis, Nueva York, Los Ángeles o Boston. En respuesta, el gobierno de Trump anunció el domingo el envío de cientos de agentes federales a Minneapolis. Por su parte, la ciudad de Minneapolis y el estado de Minnesota anunciaron el lunes que demandaron al gobierno de Trump por sus operativos contra la migración. El estado de Illinois también inició el lunes un procedimiento judicial similar. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha generado una nueva polémica tras ratificar su crítica contra la administración del presidente Donald Trump por catalogar a los cárteles de droga como organizaciones terroristas extranjeras. Sheinbaum subrayó que el marco legal mexicano no contempla catalogar al crimen organizado como terrorismo porque técnicamente la definición de terrorismo involucra actos contra la autoridad o el Estado, no solo homicidios ligados al narcotráfico. Nosotros no estamos de acuerdo. Nuestra Constitución y nuestras leyes hablan de terrorismo en otro sentido. La delincuencia organizada no puede catalogarse como terrorismo. Terrorismo tiene que ver directamente
con acciones que tengan que ver contra el gobierno, dichas y otros esquemas. Entonces no está en el marco de nuestra legislación llamarle así. Y tampoco estamos de acuerdo con que el que Estados Unidos le llame terrorismo implique pues una intervención en nuestro país. Tan lo dejamos claro que cambiamos la Constitución o agregamos a la Constitución un párrafo donde quedara claro que el pueblo de México estaba en contra de cualquier intervencionismo. En opinión de la presidenta mexicana, la lucha contra los cárteles de droga no puede ser usada como un pretexto para que Estados Unidos realice intervenciones en territorio internacional, vulnerando la soberanía de los países azotados por la violencia de las organizaciones de narcotráfico. Y yo siempre lo he planteado, no estamos de acuerdo en muchos temas con el gobierno del presidente Trump, pero nosotros queremos llevar una buena relación y así debe ser, porque somos vecinos, porque somos socios comerciales y porque tenemos que buscar siempre un buen entendimiento sin violar nuestros principios, que son muy claros y que siempre los vamos a mantener. Entonces, así ha sido hasta ahora y así queremos que siga siendo, y queremos que avance tanto en el tema del comercio, que todavía viene la revisión del tratado, y el tema de las tarifas que tenemos. Sheinbaum enfatizó que su administración no necesita de la ayuda de Estados Unidos contra los narcotraficantes. Según explicó, tras una llamada con el líder republicano, la presidenta mexicana rechazó cualquier intento de ayuda de Estados Unidos que implique el envío de tropas al territorio mexicano. Sheinbaum afirmó que no es aceptable ni necesario que fuerzas de Estados Unidos operen en suelo mexicano, insistiendo en que México tiene la capacidad para enfrentar el crimen organizado con sus propias fuerzas y coordinación bilateral respetuosa. Sheinbaum aseguró ser clara con Trump: cooperación sí, subordinación o intervención no. México seguirá colaborando con Estados Unidos en temas de seguridad, pero siempre dentro del marco de respeto a su soberanía y leyes internas. Me preguntó cuál era nuestra posición respecto a Venezuela. Le dije que es la posición pública, que nosotros tenemos una constitución, que estamos en contra de las intervenciones militares. Incluso dijo, bueno, entiendo que esa es su constitución, y esencialmente esa fue la conversación sobre el tema de Venezuela. Y ayer también... Y tampoco insistió, más bien fue en el tono de si ustedes quieren que los ayudemos a más con nuestras fuerzas en México. Le dije, bueno, eso no, ya se lo he comentado varias veces que eso no está sobre la mesa, pero seguimos colaborando en el marco de nuestra soberanía. Como se sabe, el presidente estadounidense Donald Trump decidió el 10 de enero de 2026 incluir a varios cárteles mexicanos del narcotráfico en la lista de organizaciones terroristas extranjeras, entre ellos el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noroeste y la Nueva Familia Michoacana. Desde entonces, Donald Trump no ha ocultado su intención de enfrentar en tierra a las mencionadas organizaciones criminales. La Armada del Ecuador incorpora su flota a la lancha guardacostas Isla Santa Rosa LG-40, una embarcación donada por Estados Unidos para intensificar el combate contra el narcotráfico, la pesca ilegal y otros delitos. Esto explicó el ministro de Defensa ecuatoriano, Giancarlo Lofredo. Bueno, las lanchas guardacostas son muy importantes en el combate al narcotráfico, se utilizan para custodiar embarcaciones para impedir el gancho ciego, para ir detrás de los botes que salen con droga y de los semisumergibles. Es parte del combate que estamos haciendo, es control no solamente de fronteras, de ejes viales, sino también de puertos y de nuestro mar territorial. La lancha guardacostas fue cedida por Estados Unidos como parte de los programas de cooperación bilateral orientados al fortalecimiento de la seguridad regional.
La embarcación es una patrullera costera que está equipada con sistemas de navegación avanzados y diseñada para misiones de vigilancia, seguridad marítima, interrupción del tráfico ilícito y operaciones de búsqueda y rescate. Bueno, la cooperación internacional siempre es importante, siempre lo he dicho. Si nuestros enemigos tienen estrategias que no conocen fronteras, es importante que las nuestras para combatirlos tampoco las conozcan. Estamos enfrentando a organizaciones de crimen transnacional y es lógico que los países que estamos sufriendo por estas bandas criminales nos unamos y seamos aliados para poder combatirlas. Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga, que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica. En 2025, las fuerzas de seguridad decomisaron 214,53 toneladas de droga, al menos 135 de ellas en operaciones marítimas, algunas ejecutadas con el apoyo de Estados Unidos. Groenlandia advierte que escogería seguir junto a Dinamarca. El primer ministro groenlandés Jens Frederik Nielsen advirtió el martes que, puestos a escoger, los groenlandeses preferirán seguir del lado de los daneses antes que pasar a formar parte de Estados Unidos, ante la insistencia del presidente Donald Trump en apoderarse de la isla. Una cosa debe quedar clara para todos: Groenlandia no quiere ser propiedad de Estados Unidos, Groenlandia no quiere ser gobernada por Estados Unidos, Groenlandia no quiere formar parte de Estados Unidos. Elegimos Groenlandia tal como la conocemos ahora, y eso es como parte de la comunidad del Reino de Dinamarca. Groenlandia se tornó el centro de una enorme controversia global por la insistencia de Trump de controlar la isla, un territorio autónomo de Dinamarca. El fin de semana, el mandatario estadounidense llegó a afirmar que su gobierno se haría con el control de Groenlandia de una forma u otra. Por su parte, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, admitió que hay muchas indicaciones de que la parte más difícil está por venir. Si se trata de la seguridad en el Ártico, entonces nos guía una voluntad absolutamente férrea por parte del Reino de Dinamarca de hacer todo lo posible para garantizar la política de seguridad. Hemos demostrado durante muchos años como aliados que podemos. También estamos dispuestos a invertir más en las capacidades allí. La conferencia de prensa conjunta entre Nielsen y Frederiksen sirvió para un amargo reproche por la presión completamente inaceptable por parte de un aliado tan próximo como Estados Unidos. El miércoles, los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia serán recibidos en la Casa Blanca por el vicepresidente estadounidense J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio para una reunión clave sobre el futuro de este territorio autónomo danés. El amerikanske vicepræsident J.D. Vance. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió el lunes al presidente electo de Honduras, Nasri Asfura, en medio de un pulso político en el país centroamericano tras reñidas elecciones. Asfura se reunió con Rubio en la sede del Departamento de Estado y no se aceptaron preguntas de la prensa. Un comunicado de la oficina de Rubio señaló que ambos políticos abordaron la importancia de combatir el crimen transnacional, fortalecer la seguridad regional y acabar con la inmigración ilegal, así como la situación en Venezuela. Asfura, de 67 años, fue proclamado el 24 de diciembre ganador de las elecciones del 30 de noviembre, marcadas por la intervención de Trump y denuncias de fraude del oficialismo y del candidato derechista Salvador Nasrallah, quien fue derrotado por menos de un punto porcentual. El gobierno saliente de la izquierdista Xiomara Castro promulgó un decreto que ordena completar el escrutinio, dado que Asfura fue declarado mandatario electo con 97,8% de los votos, pero el Consejo Nacional Electoral consideró el lunes inconstitucionales e ilegales esas directrices. Castro denuncia que los resultados electorales están viciados de nulidad por la injerencia de Trump, quien apoyó a Asfura durante la campaña y pidió al mandatario estadounidense dialogar sobre los comicios mediante una audiencia o llamada directa. La Casa Blanca no reaccionó oficialmente a la demanda de diálogo de Castro. La mandataria también rechaza que Trump haya indultado a principios de diciembre al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández cuando cumplió una condena de 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico. La posibilidad de hacerlo entregar. El expresidente panameño Ricardo Martinelli se declaró el lunes inocente ante un tribunal que lo juzga por presunto blanqueo de capitales ligado a los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Martinelli, de 73 años, compareció por videollamada desde Colombia, donde se encuentra asilado al inicio del juicio en un tribunal de causas penales de Panamá, junto a una veintena de imputados que también rechazaron los cargos. Le pregunto, ¿se considera usted responsable de los cargos que se le formulan? Soy inocente, no soy responsable. La fiscal anticorrupción, Ruth Morcillo, afirmó que el Ministerio Público sustentará una condena por lavado de dinero contra los acusados. Según la Fiscalía, aunque los pagos de Odebrecht no ingresaron directamente a cuentas de Martinelli, él habría sido el destinatario final y conocía el origen ilícito de los fondos. La constructora admitió haber pagado $59 millones en sobornos en Panamá durante el gobierno de Martinelli entre 2009 y 2014 para la adjudicación de grandes obras públicas. El exmandatario enfrenta una posible condena de hasta 12 años de prisión y sigue el proceso de forma virtual para evitar su detención por otra sentencia firme de casi 11 años. El juicio, que se había aplazado 5 veces, tiene como fecha límite el 13 de febrero, tras la cual la jueza dispondrá de 30 días para dictar sentencia. Odebrecht se declaró culpable en 2016 ante un tribunal de Estados Unidos de haber distribuido más de $788 millones en comisiones, principalmente en América Latina, donde los exgobernantes peruanos Alejandro Toledo y Ollanta Humala cumplen condenas por este caso. Rusia lanzó en la madrugada del martes una nueva ola de ataques contra varios puntos de Ucrania, que dejó al menos 4 muertos y dañó una central eléctrica. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, el ataque incluyó 25 misiles y 293 drones, dirigidos contra las regiones de Kiev, Kharkov, Zaporilla y Dnipropetrovsk. Encontré a mi empleado enterrado bajo los escombros, tendido, otro estaba tendido bajo los escombros, emitían sonidos, y otro empleado dijo que había una persona muerta cerca de él. Había 2 heridos. Uno estaba medio visible bajo los escombros, podía verlo. DTEK, el mayor proveedor de energía de Ucrania, anunció que las fuerzas rusas habían atacado una de sus centrales eléctricas en el 8º ataque de este tipo desde octubre. Según el operador, desde que empezó la invasión rusa de Ucrania en 2022, Moscú ha atacado 220 veces las centrales eléctricas del país. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que varios cientos de miles de hogares cerca de Kiev, la capital, se quedaron sin electricidad y volvió a pedir a sus aliados que refuercen los sistemas de defensa aérea. En los últimos meses, Rusia ha lanzado casi a diario ataques de drones y misiles contra las infraestructuras energéticas, lo que provoca el corte del suministro de electricidad y calefacción en pleno invierno. Estados Unidos condenó el lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU el uso por parte de Rusia de un misil balístico Oreshnik con capacidad nuclear en Ucrania. El misil de alcance intermedio, que no portaba una ojiva nuclear, impactó la madrugada del viernes 9 en una zona de Ucrania cercana a la frontera con Polonia. Esto constituye otra peligrosa e inexplicable escalada de esta guerra, incluso mientras Estados Unidos trabaja urgentemente con Kiev, otros socios y Moscú para poner fin a la guerra mediante una solución negociada. Ambas partes deberían buscar maneras de reducir la tensión. Sin embargo, la acción de Rusia implica el riesgo de expandir e intensificar la guerra. Moscú dijo el lunes que el misil impactó en una fábrica de mantenimiento de aviones en la región de Leópolis, en el oeste de Ucrania, y que fue disparado en respuesta al intento de Ucrania de atacar una de las residencias del presidente ruso Vladimir Putin, una afirmación que Kiev niega. Además de lanzar el misil Oreshnik, Rusia bombardeó Kiev la madrugada del viernes, lo cual dejó al menos 4 muertos y a la mitad de los edificios residenciales de la ciudad sin calefacción, en medio de temperaturas invernales que oscilaban entre -7 y -15 grados Celsius. What we are witnessing
Lo que presenciamos estos días evoca algunos de los precedentes más infames de la historia de la humanidad, cuando imperios malvados intentaron quebrar la resistencia civil, utilizando como armas el frío, el hambre y la oscuridad, desde los antiguos asedios hasta los bloqueos invernales medievales. La historia nos enseña que privar deliberadamente a los civiles de calor, luz y medios de supervivencia es uno de los métodos de guerra más atroces. El embajador ruso ante la ONU, Vasily Nevencia, rechazó de plano todas las críticas, asegurando que el ejército ruso no tenía como objetivo la población civil. El volcán Kilauea en Hawái reanudó su erupción lanzando un arco de lava de varios metros de altura que atravesó una sección del piso de su cráter de la cumbre. Se trata de la 31ª exhibición de roca fundida desde diciembre, una frecuencia acorde con uno de los volcanes más activos del planeta. Desde 1983, Kilauea ha permanecido en actividad constante, entrando en erupción de manera relativamente regular. Forma parte de los 6 volcanes activos de las islas hawaianas, entre los que se encuentra Mauna Loa, considerado el volcán más grande del mundo. Aunque Kilauea es mucho más pequeño que Mauna Loa, su actividad intensa y continua lo convierte en un espectáculo recurrente para turistas, especialmente aquellos que sobrevuelan la zona en helicóptero para admirar sus impresionantes flujos de lava al rojo vivo. Los agricultores franceses volvieron a llevar su malestar al centro de París. Unos 350 tractores entraron el martes a la capital francesa para una nueva jornada de protestas contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur y para reclamar acciones concretas e inmediatas del gobierno francés. La firma del acuerdo es la gota que derramó el vaso en el profundo malestar de los agricultores que se quejan desde hace meses de la incertidumbre climática y económica y desde diciembre han organizado protestas y bloqueos de carreteras por la gestión del gobierno ante un brote de dermatosis nodular contagiosa que ha afectado gravemente al ganado bovino francés. Hoy venimos a decir una vez más que nos estamos muriendo y que los políticos tienen que escucharnos. Nos estamos muriendo en nuestras explotaciones. Llevamos 3 años sin ingresos, con los ingresos en negativo. Y hoy no tenemos visión, no sabemos cómo orientar nuestras explotaciones, cómo adaptarlas. ¿Qué queremos de nuestra agricultura? ¿Quieren los franceses todavía su agricultura? El gobierno anunció el viernes un paquete de 300 millones de euros para el sector, entre otras medidas, como desbloquear proyectos de riego de cultivos. Pero esos anuncios no lograron calmar a los agricultores y ganaderos que dicen estar hartos por la situación de una profesión que enfrenta dificultades climáticas y económicas. La firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, al que Francia se opone, está prevista el próximo sábado en Asunción.